Prepárense para la revelación más explosiva y desgarradora que jamás hayan escuchado, porque Fran Rivera ha detonado una bomba nuclear sobre el clan más hermético de España, desenmascarando a Kiko Rivera y a la matriarca Isabel Pantoja con una verdad tan cruda que pulverizará cada fibra de lo que creían saber de esta saga familiar. Imaginen el eco demoledor que deja una estirpe fracturada, marcada por el peso ineludible de una tradición taurina milenaria y por una historia de amor que se desvaneció en el abismo de la tragedia, dejando cicatrices invisibles que décadas después siguen supurando a la vista de todos. En medio de este escenario tan desgarrador como mediático, Fran Rivera, el icónico torero de verbo afilado, alma siempre inquieta y un linaje inconfundible que clama por la verdad, ha tomado la firme determinación de romper de una vez por todas el silencio atronador que ha guardado durante años, una losa pesada que asfixiaba su propia memoria y la de los suyos. Por primera vez y sin los habituales filtros que caracterizan las apariciones públicas de quienes se mueven entre los focos, Fran ha hablado abiertamente sobre su hermano Kiko Rivera en una entrevista que ha sacudido hasta los cimientos la crónica rosa española, dejándonos a todos sin aliento y con el corazón en un puño. Lo ha ejecutado con precisión quirúrgica, desvelando secretos celosamente guardados que durante décadas han alimentado una grieta cada vez más profunda y dolorosa entre los descendientes del legendario Paquirri, un abismo insalvable de rencores y verdades silenciadas. Esta confesión no es solo catarsis personal para un hombre que ha cargado demasiado peso, es también una denuncia cruda sobre cómo el resentimiento heredado, la manipulación emocional y el silencio cómplice pueden transformar a hermanos de sangre en completos extraños, en meros figurantes de una misma historia. En una familia donde el parentesco no basta para sostener los lazos, los rencores parecen haberse convertido en la única herencia común, una pesada carga que arrastran desde tiempos inmemoriales y que ahora, por fin, ve la luz con toda su crudeza. Era un fresco septiembre de 2025, un día en que la brisa andaluza aún acariciaba con melancolía los ruedos y los vestigios de una grandeza pasada. Fran Rivera se sentó con una solemnidad inquebrantable en el programa El Tiempo Justo de Chismeándose en Glamour, frente al perspicaz periodista Prat Sandberg, cuya mirada escrutadora intentaba penetrar en los recovecos de una historia familiar turbulenta. No hubo ambigüedad alguna en su discurso, ni rodeos innecesarios. Con la mirada fija, desafiante y una voz que denotaba una verdad largamente contenida y madurada a lo largo de los años, relató la nula, inexistente y absoluta relación que mantiene con Kiko, su hermano por parte de padre, un vínculo que se ha deshilachado hasta desaparecer por completo. Con una franqueza que cortaba el aire, lo acusó abiertamente de haber mancillado, traicionado y desvirtuado el sagrado legado de su progenitor, Francisco Rivera Paquirri, y de haber nutrido un odio visceral, gestado, y según sus punzantes palabras, regado con la influencia silenciosa pero poderosísima de Isabel Pantoja, una sombra omnipresente en la dinámica familiar. A sus años, Fran no destila ni una pizca de compasión ni deseo de venganza. Lo que transmite con cada frase es el agotamiento profundo y abrumador de quien ha soportado durante demasiado tiempo el peso aplastante de una crónica familiar deliberadamente silenciada, tergiversada y manipulada. Con la misma precisión implacable con que una certera estocada pone fin a una faena taurina, Fran fue desgranando cómo un divorcio que nunca llegó a concretarse, sumado a una infancia dolorosamente marcada por el desprecio y la exclusión emocional, no solo ha configurado su vida y su personalidad, sino que ha delineado el destino de toda una estirpe, condenándola a la incomprensión, la distancia y una perpetua batalla por la verdad. La confesión pintó un panorama desolador de afectos rotos y verdades convenientemente sepultadas. Para desentrañar la verdadera raíz de este enfrentamiento que ha polarizado a una familia y a un país entero, conmoviendo a la opinión pública hasta sus cimientos, resulta imprescindible retroceder hasta el origen mismo del conflicto, hasta el fatídico año 1984. Aquel año aciago, Francisco Rivera Paquirri, una figura mítica del toreo sevillano, un ícono de la plaza y la pasión andaluza, perdió la vida de manera brutal e inesperada tras una cornada demoledora en la plaza de Pozoblanco, un golpe que dejó a España en luto. Con su partida prematura y violenta, no solo dejó inconclusa una carrera gloriosa forjada con arte y valentía, sino que también dejó un vacío emocional y patrimonial inmenso, un hueco imposible de llenar, una herida abierta para quienes le sobrevivieron y le amaron. Fran Cayetano y por extensión Kiko e Isa, los hijos de Isabel Pantoja, crecieron intentando infructuosamente encajar las piezas dispersas de un legado irrevocablemente fracturado, un rompecabezas incompleto y doloroso.
Paquirri, quien había contraído matrimonio con la tonadillera Isabel Pantoja en 1983, tras un idilio que deslumbró a la nación entera, acaparando portadas y titulares. Era un hombre que, según las revelaciones escalofriantes de Fran, planeaba fervientemente divorciarse de Isabel antes de su trágico final, buscando una salida a una relación que ya no le llenaba. Esta impactante información, ahora sacada a la luz pública, es avalada por fuentes muy cercanas al diestro, personas que compartieron su día a día y sus confidencias, y por documentos legales que fueron ignorados durante años, pero que hoy adquieren una dimensión completamente nueva y reveladora, arrojando luz sobre una verdad que se quiso ocultar. El retrato de ese matrimonio, que alguna vez fue proyectado como una estampa idílica de felicidad, un cuento de hadas para el consumo mediático, se desdibuja por completo en estas palabras amargas y cargadas de desencanto, revelando una fachada detrás de la cual se escondía una realidad mucho más compleja y dolorosa. Según el desgarrador testimonio de Fran, lo que existía entre sus progenitores y la célebre tonadillera, la reina de la copla no era más que una ilusoria fachada resquebrajada por dentro, corroída por las tensiones internas y mantenida únicamente para el escrutinio público, las cámaras de televisión y los flashes de los paparazzi, mientras que el afecto genuino, el verdadero motor de cualquier relación, se marchitaba inexorablemente en la intimidad más profunda de su hogar, lejos de las miradas ajenas. En su explosiva entrevista, Fran describe con un dolor palpable que traspasa la pantalla cómo, tras el fallecimiento de su padre, Isabel les prodigaba a él y a su hermano Cayetano un trato distante, una frialdad gélida que, según sus propias palabras, rozaba el más absoluto rechazo. Una sensación de no pertenencia que caló hondo en su alma infantil. Nos hacía sentir que no éramos en absoluto bienvenidos en Cantora, como si fuéramos unos intrusos incómodos en lo que considerábamos nuestra propia casa, el lugar donde debería estar nuestro hogar paterno, afirma con voz cargada de pesar, reviviendo el trauma de aquellos años. Él evoca con vívido detalle escenas de su tierna infancia en las que la aclamada cantante, muy alejada de la imagen maternal y protectora que proyectaba ante el público y la prensa, los marginaba sistemáticamente, priorizando su brillante carrera artística, sus conciertos y sus grabaciones por encima de cualquier responsabilidad o afecto derivado de su rol de madrastra. Esta percepción de exclusión no fue meramente un sentimiento subjetivo, una impresión infantil, sino una constante cruel que definió gran parte de su interacción con ese entorno familiar, marcándolos para siempre. La sensación de no pertenecer, de ser ajenos a la vida cotidiana de Cantora, el hogar de su padre, se cimentó en experiencias concretas de rechazo y aislamiento, dejando una herida emocional que tardaría décadas en intentar cicatrizar. Estas impactantes confesiones, lejos de fundamentarse únicamente en emociones efímeras o en recuerdos vagos y subjetivos, se encuentran sólidamente respaldadas por anécdotas documentadas con precisión, por testimonios irrefutables de allegados que presenciaron los hechos y por publicaciones antiguas de la época que corroboran parte de su relato, dotándolo de una validez incuestionable. De hecho, algunas de las biografías más reconocidas de Paquirri, editadas a principios de los años 90, ya insinuaban entre líneas y con cautela que el diestro, agotado por las tensiones y desencuentros constantes con Isabel Pantoja, una relación que se había vuelto insostenible, había llegado a consultar con abogados de prestigio con la intención de iniciar un proceso de separación legal que, por desgracia, nunca pudo materializarse debido a su repentina y trágica muerte. Para Fran, esta dolorosa verdad constituye un ejemplo diáfano de lo que en la psicología familiar se denomina trauma intergeneracional. Decisiones cruciales y conflictos no resueltos por una generación que se transforman, con el paso del tiempo, en cargas invisibles, pero inmensamente pesadas que los descendientes terminan arrastrando durante décadas de sus propias vidas, sin haber participado directamente en su origen. Este peso emocional, transmitido de generación en generación como una herencia maldita, configura patrones de comportamiento, resentimientos arraigados y dinámicas familiares disfuncionales que se perpetúan, dificultando la sanación, la cohesión familiar y la construcción de un futuro en paz. En un ciclo que parece no tener fin y del que es sumamente difícil escapar, Fran Rivera, con su valentía, busca romper este ciclo de dolor y silencios. Y así, sin conceder tregua ni un momento de respiro, el incisivo relato de Fran comienza a trascender los límites de una simple confesión televisiva, para transformarse en una profunda radiografía de una familia convertida en un auténtico campo de batalla emocional, donde las lealtades se dividen y las heridas se reabren constantemente. En este dramático escenario,
La figura de Kiko Rivera emerge con fuerza abrumadora como el escudo incondicional e infranqueable de Isabel Pantoja, erigiéndose en el defensor más férreo de su madre. En el heredero emocional de una narrativa que, según Fran, tergiversa, manipula y distorsiona la verdadera memoria de Paquirri, ocultando aspectos esenciales de su vida y de su legado. Kiko, quien vino al mundo en 1984, apenas unos meses antes de la inminente tragedia que cambiaría sus vidas para siempre, ha forjado su identidad pública como DJ, personaje mediático y colaborador televisivo. Siempre ha protegido y defendido a su progenitora con uñas y dientes, con una lealtad que, en opinión de Fran, ha terminado por ahondar y hacer insalvable la brecha entre ellos, creando un abismo de incomprensión. Kiko eligió un bando de manera deliberada, se decantó por una postura y unos intereses particulares, y esa elección nos ha resultado sumamente costosa a todos los implicados en este drama familiar, dejando una huella imborrable, sentencia Fran con una mezcla de resignación y amargura, consciente de las profundas consecuencias de aquella decisión. Sus palabras no buscan condenar, sino explicar la complejidad de una relación marcada por la influencia de terceros, y por la difícil tarea de construir la propia identidad bajo el peso de un apellido legendario y una historia familiar turbulenta. La pregunta sobre qué verdades cruciales fueron silenciadas o convenientemente ocultadas tras el fallecimiento de Paquirri no solo pervive en el ambiente, sino que cobra una fuerza avasalladora a medida que Fran Rivera desgrana, con dolorosa minuciosidad y una memoria implacable, los recuerdos más íntimos y traumáticos de su infancia y adolescencia, marcadas por el luto y el desamparo. Nos inculcaron la necesidad imperiosa de callar, de no importunar, de simular ante el mundo que todo funcionaba a la perfección, que éramos una familia unida y feliz, aunque la realidad fuera diametralmente opuesta, confiesa con voz entrecortada, reviviendo el peso de ese mandato. Esa fue, según sus palabras, la consigna tácita e inquebrantable que rigió su existencia durante largos años, un silencio impuesto que se volvió un tormento. Mientras la prensa del corazón celebraba la imagen de una familia unida en la adversidad, en la intimidad más recóndita de su hogar se gestaba y vivía un distanciamiento cada vez más palpable, una herida abierta que la opinión pública, cegada por el brillo de los focos y las portadas, era incapaz de percibir en su magnitud real. Fran, con voz melancólica y cargada de tristeza, describe una infancia tristemente marcada por la exclusión emocional, por la sensación de ser un extranjero en su propia casa. Si bien nunca le faltó el amor incondicional y el cariño desbordante de su madre, la recordada Carmina Ordóñez, y contó con la cercanía y complicidad de su hermano Cayetano. Lo cierto es que el vacío que dejó la figura paterna jamás pudo ser llenado, dejando una huella imborrable en su alma y una añoranza constante por lo que pudo haber sido. Nos arrebataron la posibilidad sagrada de despedirnos de nuestro padre como verdaderamente merecíamos, de cerrar el duelo de una forma digna y humana. Y después de eso nos despojaron incluso de su preciada memoria, como si no tuviéramos derecho a recordarlo plenamente, expresa Fran con una amargura palpable, una indignación contenida que lleva décadas arrastrando. Las declaraciones no solo asombran por su franqueza inusual en el hermético mundo de los famosos, sino por el profundo carácter personal y desgarrador que revelan. Fran no busca en absoluto victimizarse ni generar lástima, pero tampoco maquilla el indescriptible dolor vivido, lo expone tal cual lo sintió, con toda su crudeza y sin filtros. Durante años tuve pesadillas recurrentes con Cantora, no por la finca en sí misma, que es un lugar con historia, sino por el sombrío significado que representaba para mí. Un lugar donde yo simplemente no existía, donde mi presencia era una anomalía, un estorbo que no encajaba en el idílico relato que se construía allí. Ni él ni su hermano Cayetano eran considerados parte integrante de la vida cotidiana de aquella emblemática casa. Sus visitas eran esporádicas, bajo vigilancia constante y profundamente incómodas, impregnadas de una atmósfera de extrañeza y tensión. En contraposición, Kiko creció como el único heredero emocional y simbólico del legado de Paquirri, el hijo predilecto, el continuador de la estirpe. A Kiko lo criaron con una narrativa sesgada, para vernos a nosotros como meros extraños, como si nuestra única intención fuese despojarle de algo que le pertenecía por derecho, y eso no era así. Nosotros solo anhelábamos recordar y honrar a nuestro padre juntos como hermanos, compartir el amor por él, explica Fran con una tristeza que duele. Pero esa posibilidad, afirma categóricamente Fran, les fue negada desde el mismo principio, desde el momento en que la tragedia irrumpió en sus vidas, construyendo un muro invisible pero férreo e infranqueable entre los hermanos, alimentado por el resentimiento, las narrativas distorsionadas y los intereses de terceros.
El derecho a compartir el luto y el recuerdo, un derecho universal e inalienable de cualquier ser humano, les fue vetado con crueldad. Uno de los momentos más impactantes y dolorosos de la entrevista se produce cuando Fran rememora un episodio ocurrido años después del trágico fallecimiento de su progenitor. Una vez, siendo ya un adolescente, intenté acceder a Cantora con la única y pura intención de visitar la tumba de mi padre, de rendirle mi particular homenaje, de sentir su cercanía aunque fuera en el silencio del camposanto. Sin embargo, no me permitieron la entrada. Me informaron de manera tajante que no estaba autorizado a pisar aquellas tierras, que era un intruso allí. Fue una sensación brutal, indescriptible, como si me estuvieran negando el derecho más básico a recordar a mi propio padre. A estar cerca de sus restos, relata Fran con evidente cicatriz en el alma, un dolor que el tiempo no ha podido borrar. Ese suceso, tan cruel como inesperado, marcó un antes y un después en su percepción de lo que realmente representaba Isabel Pantoja en sus vidas, en su papel como guardiana de la memoria de Paquirri y como figura materna. La imposibilidad de acceder a la tumba de su padre se convirtió en el símbolo más crudo de la exclusión y la negación que habían vivido. La entrevista, con su torrente de revelaciones que sacuden los cimientos del corazón, no se restringe únicamente a los recuerdos personales, íntimos y dolorosos. Fran también aborda sin ambajes los intrincados temas legales que han rodeado, como una sombra persistente y una maldición, el inmenso legado de Paquirri, ese patrimonio material y sentimental que ha sido fuente de discordia constante. A lo largo de los años, las disputas incansables por los enseres personales del malogrado diestro, desde sus emblemáticos trajes de luces, impregnados de historia y del sudor de las faenas, hasta objetos de incalculable valor sentimental como cartas, fotografías y objetos cotidianos que guardaban la esencia del hombre, se han convertido en un tortuoso y prolongado asunto judicial, en una batalla legal que ha consumido energías y esperanzas. Lo que nosotros reclamamos con la voz alta y la conciencia tranquila no es dinero. Lo que buscamos incansablemente es memoria, es el reconocimiento de nuestra verdad. Es el derecho a nuestra propia identidad, a conocer de dónde venimos, a quién pertenecemos y a honrar a nuestro padre tal y como fue, afirma Fran con una claridad meridiana y determinación inquebrantable, negándose a que su lucha sea reducida a una cuestión meramente crematística. Sin embargo, ni él ni su hermano Cayetano han logrado, hasta hoy, recuperar la totalidad de lo que consideran legítimamente suyo, lo que les corresponde por derecho moral y familiar. Hay objetos y pertenencias de mi padre que Isabel jamás debió retener. No le pertenecían a ella, eran fragmentos vitales de nuestra historia compartida, de nuestra herencia más íntima, y nos los arrebataron, sentencia Fran, dejando al descubierto una profunda herida emocional que aún no cicatriza y que ha sido un motor constante de su lucha. Según Fran, la titánica lucha por la recuperación de esos preciados recuerdos y de la verdad histórica ha resultado ser, a lo largo de los años, una empresa verdaderamente agotadora, emocionalmente drenante y plagada de obstáculos insalvables. Cada vez que osábamos exigir algo que considerábamos nuestro por derecho, que nos pertenecía por lazos de sangre y por amor a nuestro padre, se nos tildaba inmediatamente de oportunistas, de individuos conflictivos, de buscadores de problemas. Pero nadie se detenía a cuestionar el verdadero motivo por el cual actuábamos, cuál era la profunda necesidad que nos impulsaba en realidad. No era en absoluto una búsqueda de venganza, no era rencor lo que nos movía, era una cuestión de dignidad, de recuperar nuestro lugar, nuestra historia y la memoria de nuestro progenitor, explica con profunda frustración, con el cansancio reflejado en su voz. Esta inquebrantable necesidad de honrar al padre que les fue brutalmente arrebatado no ha desaparecido con el transcurso del tiempo. Al contrario, se ha intensificado, agudizándose de manera particular ante el creciente protagonismo mediático de Kiko, quien, a juicio de Fran, ha adoptado un papel que no le corresponde por completo, distorsionando aún más la verdad y la historia familiar para el consumo público. La imagen del hijo dolido, del heredero legítimo del mito de Paquirri, está muy bien construida y ha calado hondo en la sociedad, pero está, según Fran, irremediablemente incompleta y sesgada, pues obvia realidades esenciales y la existencia de otros herederos igualmente legítimos de su recuerdo. Kiko no tuvo la fortuna o la desdicha de conocer a nuestro padre como lo conocimos nosotros. Él era apenas un bebé, un infante, cuando la tragedia lo arrancó de nuestras vidas de forma abrupta y cruel. Nosotros, en cambio, fuimos hijos conscientes, hijos presentes en su vida, que compartimos momentos entrañables, recuerdos imborrables y experiencias que nos definieron, y sin embargo, somos quienes hemos sido sistemáticamente borrados del relato oficial, de la memoria pública, relegados a un segundo plano sin justificación alguna,
afirma Fran con una voz que mezcla tristeza, melancolía e indignación justificada. Estas palabras, pronunciadas sin un atisbo de rencor evidente, pero con una firmeza inquebrantable, reflejan una verdad incómoda y difícil de aceptar para muchos. El relato mediático, impulsado por intereses ajenos a la realidad familiar por la búsqueda de audiencias y titulares, ha favorecido durante años una visión simplificada y sesgada de la historia, en la que Fran y Cayetano quedaban relegados a un segundo plano, a un papel secundario casi invisible. Nos convertimos en meros figurantes de nuestra propia historia, espectadores forzados de un drama que nos pertenecía por derecho y que se nos arrebató, sentencia Fran, visiblemente afectado por la injusticia y el olvido al que han sido sometidos. Más allá de los detalles específicos de las propiedades o los objetos, existe un componente emocional que lo atraviesa todo. La devastadora pérdida de un padre cuya imagen, según Fran, fue manipulada y distorsionada tras su muerte, y cuyo legado fue administrado y tergiversado por personas que, a su juicio, carecían del derecho moral para hacerlo, apropiándose de una narrativa que no les pertenecía en exclusiva. En este punto crítico de la entrevista, el torero realiza una pausa dramática, mira fijamente a la cámara con una expresión que denota años de sufrimiento, toma un profundo respiro y lanza una frase que, aunque concisa, encapsula décadas de silencio contenido y sufrimiento acumulado. Si mi padre pudiera presenciar lo que ha sucedido con su familia, estoy seguro de que se revolvería en su tumba de pura indignación, de rabia contenida, de una profunda decepción por ver a sus hijos enfrentados y su memoria manipulada. La conversación prosigue su cauce, pero el peso específico de esa frase persiste en el ambiente, dejando una huella imborrable en la conciencia del espectador. Fran no habla desde el resentimiento puro o el odio ciego, sino desde una imperante y visceral necesidad de restaurar una verdad que ha sido deliberadamente olvidada, distorsionada y sepultada bajo capas de interés y manipulación. Una verdad que no solo reivindica su propia historia personal, su derecho a ser reconocido como hijo de Paquirri, sino que también busca dignificar la figura de su progenitor más allá del mito intocable, devolviéndole la humanidad que la fama efímera y el conflicto familiar le arrebataron tras su trágica muerte. Desea que se le recuerde como el hombre, el esposo y el padre que fue, con sus virtudes y defectos, no solo como el torero legendario, el ídolo de masas. Este acto de rebeldía es, en esencia, un tributo póstumo de amor y justicia, un intento desesperado de devolver la autenticidad a un recuerdo que ha sido objeto de manipulación constante, un intento de sanar heridas que persisten en el tiempo. Es un clamor por la justicia en el relato de su vida y de su legado. El rostro de Fran se endurece visiblemente cuando el incisivo entrevistador le plantea la crucial pregunta sobre si existe alguna posibilidad real y tangible de una futura reconciliación con su hermano Kiko, después de tantos años de desencuentros y acusaciones públicas. Ahora mismo no, responde sin la menor vacilación, con una contundencia que no admite réplica ni interpretaciones ambiguas. Demasiadas cosas han acontecido, demasiadas palabras se han dicho y demasiadas decisiones se han tomado, cuyas consecuencias son, me temo, irreversibles, y han dejado una cicatriz demasiado profunda, pero justo antes de que la conversación se adentre en terrenos aún más delicados, los últimos desencuentros públicos, la compleja y siempre polémica herencia de Cantora, los bienes de Paquirri y el silencio cómplice de otros miembros de la familia que se mantuvieron al margen. Fran lanza una reflexión tan inesperada como esperanzadora, un atisbo de luz en la oscuridad del conflicto. Quizá algún día, cuando el fulgor de los focos se apague, cuando las cámaras dejen de grabar y los intereses mediáticos se disuelvan, podamos sentarnos a conversar como lo que debimos haber sido siempre. Hermanos sin guiones ni presiones externas. Pero para que eso ocurra es imperativo decir la verdad, toda la verdad, sin medias tintas, sin ocultar nada. Esa frase, pronunciada casi como un susurro cargado de plomo, con un peso emocional abrumador, marca un punto de inflexión definitivo en la entrevista. A partir de ese momento, lo que hasta entonces había sido un relato íntimo de profundas heridas familiares, se transforma en una denuncia abierta y sin ambajes, en un grito por la transparencia y la justicia que resuena con fuerza inusitada en el silencio del estudio. Es un antes y un después en su particular cruzada por la memoria y la verdad. Fran Rivera, un hombre habitualmente conocido por su extrema reserva y su cautela con los medios de comunicación, que siempre ha medido sus palabras con sumo cuidado, ha tomado la firme determinación de no guardarse absolutamente nada en esta ocasión, de exponer su verdad sin tapujos ni concesiones, cueste lo que cueste. Durante muchísimos años soportamos en silencio, aguantamos estoicamente por respeto a nuestra abuela, a nuestra madre y sobre todo, por el profundo respeto y amor que le teníamos a mi padre,
para no empañar su memoria. Pero ya es suficiente. Ya basta de callar, de cargar con un peso que no nos corresponde, afirma con determinación inquebrantable, con la voz cargada de hartazgo. No se puede seguir blanqueando la mentira, perpetuando un relato falso y sesgado, solo porque resulte más cómodo para ciertos intereses, o para mantener una imagen pública distorsionada que no se corresponde con la realidad. La figura de Isabel Pantoja emerge de nuevo poderosamente, como el eje central de todo el conflicto, no tanto como persona individual, sino como un inquietante símbolo de lo que él categoriza como la apropiación emocional del mito de Paquirri, un acto de adueñarse de una narrativa que debería ser compartida. Según Fran, la situación no se limita a que les hayan arrebatado objetos valiosos o recuerdos entrañables. La verdadera afrenta radica en que se construyó deliberadamente una narrativa pública que, de forma sistemática y cruel, los excluía a él y a su hermano Cayetano, negándoles su lugar en la historia, en la memoria colectiva, en un acto que les despojaba de su propia identidad y de su derecho a ser parte de la narrativa familiar. Esta apropiación, denuncia Fran, ha sido la herida más profunda, la más difícil de sanar, mucho más que cualquier pérdida material. Y esa es, en el fondo, la esencia pura de todo lo que Fran Rivera ha revelado en Chismeando CON Glamour, una verdad que estalla como un trueno y desenmascara un drama familiar que va más allá de lo imaginable, sacudiendo los cimientos del corazón y la memoria. No se trata de dinero, ni de la efímera fama, ni de un mero resentimiento personal. Se trata de recuperar el lugar que el olvido, el silencio cómplice y la perversa manipulación le robaron a su padre Paquirri, y por extensión a sus hijos, a toda una estirpe que clamaba por justicia. Una herida abierta que ha durado décadas y que, por fin, comienza a sanar con la cruda honestidad de un hombre valiente. Fran se levanta, saluda con un apretón de manos sincero y mira a cámara. No lo hace con rencor, tampoco con pena, sino con algo mucho más poderoso, con una dignidad inquebrantable que ha recuperado tras años de silencio forzado. Y mientras las luces del estudio se apagan lentamente, dejando un rastro de intimidad y reflexión profunda, queda flotando en el aire una única y demoledora certeza. A veces contar la verdad, aunque no siempre sane por completo las heridas más profundas del alma, al menos, y eso es lo más valioso, libera. Y esta, queridos seguidores, es por fin la suya. No se queden atrás, suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour, para no perderse ni un solo detalle de los secretos más impactantes del mundo del corazón que destapamos cada día. Hasta la próxima, donde la verdad siempre encuentra su camino y la emoción nos desborda.